Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. En esa época, la seguridad de México empezó como a deteriorar muchísimo, ¿no? Vivía yo en la colonia Condesa, cuando la Condesa empezaba a florecer. Pero la cantidad de crimen que había por todas partes, pues era la época que había mucho más crimen común, ¿sí? No era un tema de... Todavía no escalaba los niveles que llegó a escalar en algún momento de secuestros y todo, pero había demasiado crimen común. Sí, donde decían ir a México es que te asalten. Era que te asalten. Vecinos míos que tenían inclusive guardaespaldas, le robaban, asaltaban hasta los guardaespaldas. De la ventana a casa llegué a ver varias veces cómo asaltaban gente. Estaba bastante complicado. Acabamos de tener nuestro primer hijo y empezaron a llegar este tipo de ofertas. Y la verdad que hubo un momento que no se pudo resistir. Aparte eran cosas muy interesantes, además proyección internacional. Y me acabé yendo a vivir con una compañía que con el tiempo se convirtió en la compañía de trading, comercializadora de materias primas, petróleo, metales, minerales más grande del mundo. Tuvimos la suerte de llegar ahí en un momento pues, muy temprano en esto. Nos mudamos a vivir a la costa este de Estados Unidos, muy cerquita a Nueva York. Y ahí estuve 20 años. Glencore es la empresa. Sí. Estuve 20 años y ahí fue cuando me acabé como volviendo un poquito ciudadano del mundo, ¿no? Me tocó desarrollar una gran parte, en toda Latinoamérica, una gran parte de algunos mercados de habla hispana en Europa y pues también en la parte de desarrollo de negocios, inclusive en Estados Unidos y Canadá. Y eso pues me hacía estar viajando constantemente. Claro. Y como que cuando empiezas a viajar constantemente, como que le pierdes miedo, le pierdes respeto a las fronteras del mundo y empiezas a ver todo como una sola cosa y empiezas también a ver cómo hay muchas formas de conectar a muchos países y eso. No importando la cultura ni la religión. Todo eso siempre es el primer obstáculo, ¿no? Pero una vez que pasas ese obstáculo, ¿no? Y empiezas a tener relaciones de largo plazo y relaciones legítimas con tus contrapartes, pues no importa el idioma, no importa, ¿no? A lo mejor en la parte cultural pues te tocará cenar algo que no quieres comer, ¿no? Como te puede pasar en Asia, sí, pero al final hay una parte, ¿no? Que nos une a todos los seres humanos, hay otra cosa que nos une demasiado, que es esta parte de cómo negociar y cómo intercambiar, o sea, cómo entender lo que tú necesitas, cómo entender lo que yo necesito y siempre tener un diálogo en un idioma quebrado, ¿no? Porque a veces no hay fluidez en el lenguaje de las dos partes, incluyéndonos a nosotros, pero cómo al final acabamos comunicando nuestras necesidades y en qué llegamos a encontrar el punto común, ¿no? Entonces... Me encanta cómo pasaste de ser un analista, ¿no? Muy numérico, muy de valores, a ser un negociador. Un marchante. Bueno, un negociador, o sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, vender, comprar, que negociar y a nivel internacional además, o sea, lo estás diciendo de manera muy resumida, pero me imagino que todo esto fue un desarrollo personal tremendo. Sí, nunca, número uno, no fue algo que yo haya planeado, probablemente sí lo soñé, sí lo pensé, pero nunca lo planeé así, se fueron dando las cosas, pero me fui volviendo muy, ¿cuál es la palabra? Pero era muy apasionado con lo que hacía, ¿no? Muy entregado a tu chamba. Pero es que, a tus objetivos. Es que, o sea, la actividad de comercio internacional de materias primas, ¿no? Lo que se le llama trading de commodities, es una actividad de muy alta intensidad, ¿no? Los mercados operan 24 horas al día, tienes todo tu tema de negociación de la volatilidad, porque todos los precios cambian todos los días y aparte tienes producto en barcos y tienes producto que se puede contaminar en el camino. O sea, hay demasiados grados de libertad que hacen de la actividad algo demasiado intenso, que anda siempre en el ácido, como dicen, ¿no? Con mucha adrenalina, etcétera, etcétera. Y esto te genera dos cosas, ¿no? Una pasión, ¿sí? Y una adicción a esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, sí, fueron años de mucha... Yo creo que
todos mis compañeros y colegas de la época en la que viví, tanto en la compañía de trading que yo estuve como en otras compañías de trading o bancos, porque los bancos también hacían trading, pues todos hoy ya están retirados. Yo no creo que haya nadie vivo. Todos cuando nos llegamos a juntar, llegamos a la misma conclusión, ¿no? Qué épocas tan fantásticas vivimos, qué trabajo tan divertido, ¿sí? Si vuelvan a hacer, lo vuelvo a hacer. Pero si hoy me ofrecen un trabajo de regreso, no lo voy a tomar, ¿no? Sí, porque sí es muy intenso. Sí, te vas a dormir con mucho riesgo, con muchas cosas. Había días que te levantabas con que había una guerra o había un nuevo conflicto, una nueva invasión. Los mercados estaban completamente distorsionados. Había días que decían, viene un huracán y todo cambiaba. Uh-huh. Sí, hubo momentos como en el COVID, eso ya no me tocó a mí directamente, pero en la compañía que hoy manejo, nos pasó que un día nos levantamos y el petróleo crudo había bajado, o sea, no había demanda, ¿no? El petróleo crudo había bajado probablemente de 14 a 10 dólares a 9. Hubo un momento que estaba a $2 por barril, un precio inédito. Llegó a $1 por barril, llegó a 50 centavos por barril. Ahí se quedó un rato. Se te antojaba comprarlo, decías, este precio no lo hemos visto en toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Está claro que el mundo está detenido por el COVID, pero pues algún momento se llegará a mover de nuevo y a 50 centavos el petróleo crudo es un regalo. Bueno, se fue a menos 50. Le costó muchísimo trabajo romper el cero. Nadie pensamos, ¿no? Un tema inédito. Llegó a menos 1, a menos 2. Bueno, acabó en menos 14, creo que en menos 36 dólares por un momento. Sí, una locura, ¿no? O sea, que tienes que pagar para que se lleven tu petróleo crudo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que todos los tanques estaban llenos y salía el producto de los tubos y se tenía que colocar en algún lugar. Uh-huh. Y pasó al revés. Los pocos que tenían espacio cobraban por darte el poquito espacio que le faltaba. O sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Quién fue el ganador en eso? No sé. O sea, podemos pasar como otras 2 horas hablando de los ganadores, perdedores del COVID, ¿no? De todas las teorías que hay alrededor del caso. Pero bueno, yo creo que no es el tema de esto, ¿no? Entonces, así pasa. ¿Sigues teniendo esa adicción por el trading? Sí, sigo teniéndola. Obviamente ya no lo practico, ya no lo hago, pero cuando he tenido en tiempos recientes alguna exposición a él, sí, es que, pues sí, fueron muchos años, fueron prácticamente 30 años. Y cada vez hay más gente que se dedica, este es el tema de bienes, es trading de bienes, pero hay muchos que se dedican ahora al tema también financiero y hay varias personas que se dedican al mundo similar. ¿Cómo lo diferencias? No, es que de alguna manera todo en el mundo se ha convertido, ha tenido un paralelo en un tipo de mercado financiero, ¿sí? Inclusive hoy hasta la naturaleza, ¿sí? Porque hay quien vuelve la selva un crédito ambiental y ese crédito ambiental se compra y vende en una selva, ¿no? O sea, eso ha ampliado el mercado por mucho. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos a operar, cuando yo empecé en estos mercados, los únicos que participamos en las bolsas de hidrocarburos eran los refinadores, los productores de petróleo, o sea, las compañías petroleras y los grandes consumidores, ¿no? Las aerolíneas que dependen mucho del precio del combustible, la empresa petroquímica que su materia prima también está ligada a los precios del petróleo. Ellos éramos los únicos participantes, ¿sí? El día de hoy, ese segmento de participantes es marginal. O sea, hoy compran y venden productos financieros o derivados del petróleo crudo para hacer coberturas de inflación, para hacer productos sintéticos, para hacer hedge bonds. O sea, hoy representaríamos prácticamente un 5 o 6% de todo lo que es ese mercado. ¿Te tocó el momento y la bonanza? Digamos, no, me tocó un momento diferente, yo diría, sí, ¿no? O sea, la verdad que en ese espacio yo he visto todo cambiar muchísimo en ese span de 30 años, ¿sí? Pero muchísimo, ¿no? Y también muchísimas cosas que me incomodan, porque hay muchas cosas que se han sobreregulado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se hacían en esas épocas que hoy no están permitidas hacer. En esa época podías
tener una cena con tus clientes y con tus competidores en un congreso, ¿sí? Y tener una conversación de qué pensaba cada quien del mercado. Hoy eso es colusión, ¿no? Y te puedes acabar en la cárcel por eso, ¿sí? ¿No? Ese tipo de cosas han cambiado mucho, o sea, se ha deshumanizado. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.